metas individuales, y yo voy a ser el presidente de Bancolombia, es muy fácil que uno se equivoque en la vida laboral, porque ve que el trabajo es una competencia. Porque contamos con la presencia de uno de los líderes empresariales más importantes de Colombia, muy conocido por todos, el doctor Carlos Raúl Yepes, quien fue presidente de Bancolombia durante 5 años hasta hace muy poco tiempo, y quien acaba de publicar un libro que recomiendo ampliamente. Yo he leído muchos libros de muchos líderes sobre sus experiencias, sus sugerencias, sus consejos, sus aprendizajes, sus lecciones, pero este es de los libros más importantes que ha escrito líder alguno de nuestro país sobre lo que es su estilo de liderazgo. Así de que lo recomiendo, yo lo pondría como texto obligatorio de lectura en todas las facultades de administración del país. Y lo digo con toda sinceridad porque el doctor Yepes ha hecho un esfuerzo que ojalá otros líderes hiciesen, que es de dejar un legado intelectual para que las siguientes generaciones puedan aprender de sus vivencias, y eso lo hacen desafortunadamente muy pocos líderes, a diferencia de lo que sucede en otras latitudes, en Estados Unidos, en Europa, donde la costumbre de los grandes emprendedores, de los grandes gerentes, es escribir libros para precisamente compartir con los que vienen sus aprendizajes principales. El doctor Yepes es egresado del externado, doble motivo de orgullo. Tiene una maestría en Derecho Financiero de esta universidad, y no solamente es egresado del externado a nivel de posgrado, sino que fue profesor de Derecho Financiero durante varios años, ¿no? Así de que pues es realmente un doble privilegio tenerlo acá, en su alma mater. Pero no me quiero extender en presentaciones de hoja de vida, porque lo más importante del doctor Yepes no es lo que haya estudiado ni dónde ha estudiado, sino lo que ha hecho, porque acumular títulos es algo que pueden hacer muchos, pero hacerle honor a esos títulos dejando una huella como la ha dejado él en nuestro país es muy difícil. Entonces, lo que he decidido es compartir con ustedes, antes de cederle a él la palabra, para que nos cuente de una manera muy coloquial, muy informal, como lo hacemos en estos conversatorios, lo que ha sido su vivencia empresarial. Antes de cederle la palabra a él, voy a leer algunos apartes de ese libro que a mí personalmente me llamaron la atención. Y posteriormente, como siempre hacemos en estas charlas, pues vamos a tener una oportunidad para preguntas de ustedes, preguntas mías, y sacarle el máximo provecho a esta hora y media con el doctor Yepes. En la introducción del libro, el de doctor Yepes lo describe, y creo que es muy importante que entendamos qué es lo que hace con este libro y con esta charla, con su presencia acá. Dice, es una invitación a crear conciencia sobre nuestros problemas, el valor de lo humano, la importancia del otro en nuestro entorno. Y por eso el título que le he dado a esta charla es Humanismo, la presencia de lo humano en la gestión empresarial, que a veces nos enredamos tanto en las técnicas, en las estrategias, en los conceptos, en las cifras, en el mercadeo, en las finanzas, en la logística, etcétera, que perdemos la esencia de lo que es una empresa, que es una creación del ser humano por y para el ser humano. Dice, es una invitación a sentir que no somos seres aislados, sino seres sociales y colectivos. Disfrutar de lo que se tiene, hacer planes y cumplirlos, desacelerar nuestro ritmo de vida, ser conscientes, evitar al máximo la impaciencia, saber esperar, como lo han hecho ustedes esta tarde, sembrar y cosechar, y reconocer la importancia de la ética y la escala de valores en decisiones que forjan nuestro presente y futuro. En resumen, es un llamado a ser buenas personas para que haya buenas organizaciones y exista una mejor sociedad. Otro aparte que me llama mucho la atención, breve pero clave, esencial de su actitud, de su estilo de liderazgo. Venimos al mundo para servir a los padres, a los amigos, a los hijos, a quienes amamos, a nuestros jefes, a nuestras autoridades.
Mi empresa y mi sociedad siempre han sido eso, un lugar para servir. Del siguiente capítulo, del cuarto capítulo, escoger un camino. Cita a Chris Lowney en el libro Liderazgo al estilo de los jesuitas, cuando habla sobre el tema del amor, tema insólito a nivel empresarial, por lo menos en forma oficial, formal por parte de un líder. Y él lo retoma y lo valora, y por eso cita a Lowney, que dice lo siguiente: mucho antes de que el amor sea una virtud corporativa que mejora el comportamiento del equipo, viene una posición personal de liderazgo. El líder, movido por amor, posee la visión para ver y tratar a los demás tales como son, no a través de filtros culturales, prejuicios o mentalidad estrecha que los disminuyen. Indica el camino hacia ambientes de mayor amor que temor, en los cuales muchas personas tendrán la oportunidad de alcanzar su total potencial humano. Es realmente extraordinario, insólito, que el presidente del banco más grande del país, los bancos supuestamente no tienen corazón, no tienen alma, no tienen hígado, ¿no?, hable del amor, y no solamente hable del amor, sino que lo ponga en práctica. Y por eso es un privilegio tenerlo esta tarde con nosotros. ¿Algún otro aparte? Cuando habla de 5 conceptos básicos que quiso él que sirvieran de base a la humanización del Grupo Bancolombia y a la humanización de cada uno de sus empleados. 1, aprender a hablar. Uno cree que sabe hablar, pero no es cierto. Hablar no es solo pronunciar palabras, hablar es saber tener una conversación, un diálogo. Aprender a escuchar. Dice el doctor Yepes en su libro: hace poco leí que uno de los grandes problemas de comunicación de las personas es que cuando escuchan no lo hacen para entender, sino para responder, que es cierto. Una de las fallas de la comunicación es que uno no está escuchando lo que le están diciendo, sino lo que está haciendo es preparando su siguiente intervención, ¿no?, y cortando a los demás para clavar uno su propio rollo, como se dice coloquialmente. Tercer concepto básico de la humanización del Grupo Bancolombia: aprender a manejar los juicios y los prejuicios. 4, aprender a controlar las emociones. 5, aprender a cumplir las promesas. Bueno, a ver qué otro fragmento quiero destacar. Yo tengo la mitad del libro subrayado, pero sí es. Y repito, yo he leído, modestia aparte, de centenares de libros de líderes empresariales, y este es un libro único, muy especial. Y además me siento muy orgulloso como colombiano que lo escriba un colombiano, porque pues el 95% de los libros que leemos son de gringos o españoles o franceses, italianos, ingleses, etcétera, pero es muy raro encontrar libros de líderes empresariales colombianos, y sobre todo con la calidad de este libro. Un libro además muy fácil de leer, porque como nos daremos cuenta ahora, conversando con el doctor Yepes, él hace lo contrario de lo que hace la gente que se cree muy inteligente, que escriben cosas muy complejas, sofisticadas, enredadas, ¿no?, para dárselas de sabios. Y él hace todo lo contrario, explica de una manera muy sencilla, muy clara y muy práctica conceptos complejos. Y esa es la verdadera prueba de la inteligencia, es tener la capacidad de expresar de manera sencilla y clara ideas que son abstractas, que son complejas, que son profundas, pero el que logra comunicarlas de esa manera sencilla y clara es porque realmente las domina y las entiende y las pone en práctica. Bueno, otro par de fragmenticos de ideas, muchas cosas. Las 5 R's, las 5 R's claves para el éxito de las fusiones y adquisiciones y de la gestión en general de pues, tantas actividades del Grupo Bancolombia. El respeto por la sociedad, por los clientes, por y entre los empleados y con las autoridades. Los riesgos. Dice el doctor Yepes: si nosotros somos irresponsables y no cuidamos lo que tenemos, la sociedad entera sufre. La siguiente R, la responsabilidad con la sociedad.
Las empresas deben preguntarse de manera cotidiana, todos los días, esto no es de vez en cuando, una vez al año, cómo se conectan con la sociedad, cómo le responden, cuál es su rol frente a su comunidad. Y la quinta R, la regulación, uno de los elementos que más incide en el desarrollo de la empresa para bien o para mal. Debemos estar atentos a la forma en que se gestan las normas, su motivación, su impacto y su razón de ser. Son todos consejos prácticos, pero bien respaldados, con profundidad. La reputación y la credibilidad son los activos más valiosos de una persona. De esto ya hemos hablado en otras charlas. El activo más importante, nuestro verdadero patrimonio es nuestro buen nombre, nuestra honra, nuestra reputación. Eso es lo que le dejamos a nuestros hijos. Y he anotado yo en charlas anteriores, doctor Yepes, que es un activo maravilloso porque está 100% bajo el control de uno. No depende del dólar, ni de la economía, ni de los demás, ni de los clientes, ni de los proveedores, ni de la competencia. Uno tiene 100% de control de que su hoja de vida sea inmaculada, intachable. Esto me gusta mucho de este capítulo. El título del capítulo es Pensando en el interés general, la unión entre lo público y lo privado. Mire lo que dice que es tan importante para nuestro país en este momento. Bueno, y de tiempo atrás, pero particularmente clave en este momento en donde hay tantos egos, tantos intereses particulares y poco pensamiento en lo colectivo, tanto irrespeto por lo público, por las autoridades, etc. Dice lo siguiente el doctor Carlos Raúl: creo que podemos coincidir en que uno de nuestros males actuales consiste en haber perdido el respeto por lo público, que es sagrado. Ya la autoridad ha venido desvaneciendo su papel en la sociedad y frente a las comunidades porque se le considera corrupta, ineficiente e incompetente. Dejamos de respetar las autoridades porque empezamos a creer más en los derechos individuales que los colectivos. Parecería que en la relación con el Estado solo tenemos derechos y sobre todo el derecho a exigir. Hemos debilitado nuestro sistema judicial, hemos politizado las decisiones, hemos llenado nuestro sistema legal de normas que no protegen al ciudadano en su diario vivir y convivir, y el verdadero liderazgo que inspire y transforme, poco o nada aparece. Pero mire, lo más interesante del doctor Carlos Raúl, uno diría, bueno, pero es que con tanto amor y con tanto respeto y con tanto colectivo y con tanta cosa, no debe quedar tiempo para manejar bien el negocio y para producir resultados, ¿no? Yo creo que más de uno en la junta directiva o de los empleados o de los accionistas se debe haber preguntado, miércoles, pues esto está bonito, interesante y tal, pero para una clase de filosofía o de ética o para un libro y tal, pero el presidente de nuestro banco dedicado a estos temas, ¿qué va a pasar con los resultados, con las utilidades, con el crecimiento, con la participación de mercado? ¿No? Porque finalmente pues, estamos hablando de un líder empresarial. No estamos hablando aquí de un faro moral de la sociedad únicamente. Tiene que producir resultados. La prueba de liderazgo empresarial es conseguir resultados. Miren los resultados de 5 años de gestión con este enfoque humanista, que es muy importante porque acaba ese falso dilema que uno tiene que escoger entre ser, ¿no?, blando y ser duro, entre ser exigente o ser humano. Es un falso dilema, es una falsa dicotomía. Miren los resultados de los 5 años de gestión del doctor Yepes. Los activos de Bancolombia pasaron de 68 billones a 200 billones. Eso es casi por 3, se multiplicaron. La cartera, que es la esencia del negocio bancario, de 43 a 150 billones. El patrimonio, valor de la propiedad de los accionistas, pasó de 8 a 21 billones. Qué lástima no haber comprado acciones de Bancolombia. En estos 5 años se generaron, con este cuento del humanismo y del amor y del respeto y la reputación, se generaron utilidades por cerca de 10 billones de pesos. Entonces, no solamente es compatible, sino que muy probablemente, que es lo que sostengo yo, es que eso se debió no a pesar del amor y respeto, sino gracias a esa filosofía puesta en práctica. Muy bien, no voy a continuar, voy a dejar la parte de los sueños para el final, que es el capítulo, el penúltimo capítulo, el capítulo 42, el capítulo de los sueños
del doctor Yepes para Colombia, para nuestro futuro, que es un capítulo maravilloso y son 1, 2, 3, 4, 5, 6 sueños maravillosos, que de pronto ahora nos los puede contar usted o yo los leo porque están muy, muy bien descritos esos sueños, al estilo de, recuerdan ustedes, del gran líder Martin Luther King, I Have a Dream, su famosa visión de un país en donde todos pudieran convivir en paz, en armonía, como hermanos, donde no importase el color de la piel, etcétera, etcétera. Un texto muy, muy inspirador. Bueno, entonces con esta introducción, y recuérdeme por favor lo de los sueños, si no lo menciona él ahora, para que les compartamos eso porque es realmente muy inspirador. Sin más preámbulos, le doy la palabra entonces al doctor Yepes, agradeciéndole muchísimo. Es para él muy complicado estar acá porque, ya se imaginarán ustedes, está en todas las juntas del país, está de conferencista en todos lados, viaja como loco y realmente está haciendo un esfuerzo muy especial por gratitud con la universidad, por amistad conmigo y muchas gracias, doctor Yepes, y porque quiere de verdad enseñarle a las próximas generaciones lo que ha aprendido en su muy, muy especial vida. Así es de que recibamos al doctor Yepes con un aplauso, por favor. Bueno, Mauricio, muchísimas gracias por esa introducción tan larga y tan generosa en palabras. A todos ustedes muchísimas gracias por estar este rato. Creo que aquí están más cosas que nos unen que más que nos separan. A mí precisamente en todo este tema del proceso de paz yo decía, ¿por qué no hacemos un foro? No por el sí y el no, los que hablan del sí, el no, los del blanco, el azul, el rojo, el verde, santistas, uribistas. Parecería que todo era binario, o lo uno o lo otro. ¿Por qué no hacemos uno que no sea binario y que solamente tengamos un propósito? Y vamos a hablar de las cosas que nos unen. Y yo creo que nos encontraríamos con cosas maravillosas. Ahora que somos tan pesimistas, que hay tanta confrontación, que nos dedicamos tanto a insultar, a pelear y menos a proponer, pues miren, cuando uno sale, cuando uno está en la calle, cuando uno va a las fronteras, como lo dice el Papa Francisco, uno se encuentra con un país maravilloso. Y no lo digamos como un eufemismo, como por decirlo ahí un rato entre nosotros, no, es que hay gente muy buena, y tratar como de sanar las heridas. Hay mucha gente muy buena, lo que pasa es que no sabemos que existe. Nuestra discusión diaria, nuestras redes sociales, nuestro comportamiento diario, tiene la magia desafortunada de invisibilizar. Y una de las cosas, Mauricio y todos, por las que salí y que está en un capítulo que se llama Las Tres Cartas, de pronto ahora hablamos un poquito de todo esto, vemos esos sueños, cómo lo realizamos. Yo una de las cosas por las que salí precisamente fue a buscar tanto talento atrapado en la pobreza. Tanto talento atrapado en la pobreza, en la falta de privilegios. Todos los que estamos aquí somos privilegiados. Muchas veces el desconocimiento de la injusticia social genera indiferencia. Pero bueno, también dejemos esto, no solamente para que conversemos Mauricio y yo, sino para que esto lo volvamos una mesa alargada, cuadrada, donde podamos compartir experiencias, nos preguntemos cosas, si las sé, las digo, si no las sé, las averiguo, pero igual, muchas gracias por estar acá, ofreciéndoles disculpas por el retraso. Quise llegar a tiempo, pero estaba precisamente en el Comité de Ética de la ANDI y casi no llego. Para mí es un placer estar en la universidad, por lo que dijo Mauricio. Ahora que subíamos la escala, me acordaba a las 7 de la mañana subiéndolo un sábado lloviendo. Eso es muy duro. Aquí hace mucho frío. Aquí hace mucho frío. Pero bueno, esto más que enseñar, es muy difícil como decir, venga, es que yo vengo a enseñar. Yo vengo a decirles cómo es que se deben hacer las cosas. Lo único que hay que hacer es compartirlas, compartir experiencias. Yo he sido muy afortunado en la vida. Yo empecé muy joven en el Banco Industrial Colombiano, como director jurídico, de 26 años. Y fui muy afortunado de llegar a una institución como esa, y tal vez como lo decía Fernando Sabater, donde le permitían a uno pensar y pensar sobre lo que se piensa.
yo tuve unos grandes jefes. Jamás, como director jurídico de esa organización, a mí me llegaron a hacer una propuesta indecente, a insinuar algo que no solamente fuera contra la ley, sino que uno sintiera que iba contra los principios. En ese sentido, pues fui bastante afortunado. Y cuando a mí me nombran presidente de la organización, que yo no quería ser presidente, se los juro. A mí me dicen, es que usted se propuso, porque uno le dicen, bueno, uno tiene que proponerse metas grandes, megas, claro que hay que proponérselas, pero hay que tener mucho cuidado cada escalón que uno va saltando, porque cuando uno le propone las megas y esas metas individuales, y yo voy a ser el presidente de Bancolombia, es muy fácil que uno se equivoque en la vida laboral, porque ve que el trabajo es una competencia, es una forma de sobrevivir y al final llegar. La verdad es que en los diferentes cargos que yo tuve en la vida nunca me la creí, ni aún siendo presidente del banco. Nunca me la creí. Yo me sentía feliz siendo uno más del equipo de trabajo. Y ahora podemos hablar un poco de precisamente cómo era esa estructura organizacional, de allá en la organización, que siempre ustedes ven que es una pirámide donde arriba ponen al presidente y de ahí para abajo vienen vicepresidentes, directores, y terminan por allá que tal vez los llamaremos los cajeros o analistas o no sé qué de servicio, cuando la verdad esa pirámide debiera estar invertida. Ellos son los que están de cara al frente, con los clientes, los que están dando a conocer la organización. A uno como presidente muchas veces ni se entera de las cosas, ni sabe de ellas, salvo que uno quiera buscarlo, como lo buscaba yo. A mí mi oficina no me gustaba. No era muy grande, pero era ostentosa. Y para qué dejar de decir cosas. A mí me sorprendió el primer día que la señora de los tintos llega con una jarra de plata y un vaso de plata. Y yo, pero si yo toda la vida he cogido agua cristal desechable, le quito el papel de aluminio y me la tomo. Lo importante no era el envase, sino era el agua. Muchas veces uno dice, ¿para qué un vaso de plata? ¿Para qué un vaso de cristal fino, un vaso de cristal, un vaso desechable, una botella PET partida por la mitad? Y usted puede tomar la misma agua Evian si usted quiere. Pero poníamos esa pirámide en las organizaciones, todo habla, todo es un mensaje, todo es lenguaje. Nosotros esa pirámide, como yo no creía en eso, yo lo que hice fue crear una regla, donde estábamos 9 personas, el presidente y 9 vicepresidentes. Ni siquiera me dejé poner de quinto, porque era todavía como indicando que era el centro. No, no era el centro, eso tenía 2 mensajes. Nos gustaba más la coordinación que la subordinación, y trabajábamos en equipo. Yo estaba en el cajón número 3, de izquierda a derecha, y la gente lo leía y lo veía. Y como les decía ahora, a mí me dio muy duro ser nombrado presidente del banco. Eso era muy duro, muy difícil, muy complejo. Yo veía ese edificio, esa mole, donde en Medellín son 4.200 empleados, nosotros éramos 53.000. Y multiplique eso por las familias. Yo todos los días me levantaba pensando en la responsabilidad que tenía. 53.000 empleados, 10 millones de clientes, una sociedad, una comunidad, unas comunidades, unos proveedores, un entorno complejo. Y ahí es donde aparece, y uno extrañamente no recurre mucho a eso, y pocas veces hace la declaración consciente de decir, es que yo soy fruto de mis procesos de formación, empezando por el hogar, empezando por la casa, por sus padres, sus hermanos, sus amigos, su universidad, su colegio. Uno es fruto de esa formación. Yo tuve la fortuna de formarme con los jesuitas y siempre reivindico con gratitud ese proceso de formación, porque aprendimos desde los 8 años, desde los 5 que realmente entramos al colegio, a tener una especial sensibilidad por el otro. Yo les digo, hoy en mi vida, voy a cumplir 52 años, le doy gracias a Dios haber tenido esa oportunidad de conectarme con la sociedad, siempre pensando en el otro. Como lo decía Mauricio ahora y en el libro, nos volvimos muy individuales. Sálvese quien pueda. Y lo demostramos de 1000 maneras. Hace una semana estaba en la celebración de los 200 años del Consejo de Estado y estaba en un panel con el fiscal
el procurador Pacho de Rú, Juan Gozaín y yo. Y al auditorio, que eran jueces y magistrados, les decía: ¿ustedes creen que de verdad podemos hablar de paz en este país, de paz afuera, de paz como sociedad, si vivimos una guerra en nuestro metro cuadrado? Empezando de las puertas de nuestra casa hacia adentro, donde suceden los hechos más aberrantes. Las peores guerras, entre el papá y la mamá, entre los padres con los hijos, el abuso sexual, el maltrato infantil, el maltrato a la mujer. ¿Ustedes creen que a la calle vamos a salir con una actitud diferente si ahí, en ese metro cuadrado que es el hogar, o en ese otro metro cuadrado que es mi universidad, o en ese otro metro cuadrado que es mi lugar de trabajo, vivimos en guerra? Uno de las empresas no va a trabajar, uno va a vivir. ¿Cuánto tiempo del tiempo despierto de nosotros lo pasamos en el trabajo, con otros? Uno llega al trabajo 7:30 de la mañana y sale 7:30 si le va muy bien. Pero cuando sale de la casa, a lo mejor ya los hijos se fueron y ya no los vio, y cuando llega, ya no están. Y de pronto un poquito más avanzado en la vida laboral es que se fueron para siempre. Y uno no los vio crecer. Yo en el libro digo una frase que comparto con ustedes, y hablando aquí de todo, y es real, porque aquí quiero compartir vivencias. En la vida no hay malos ejemplos. En la vida todos son buenos ejemplos. Todo, de lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer. Yo muchas veces fui un muy buen ejemplo de lo que no se debe hacer. En la vida laboral. ¿Ustedes creen que es muy halagador no sacar vacaciones? Creer uno, mire, yo los primeros años, casi 10 en el Banco Central Colombiano, porque yo me fui para Argos 7 años, en 10 años, mis vacaciones fueron 15 días calendario, fueron las vacaciones más largas que yo tuve. El otro eran 2 días juntados a un puente. Mi lamento hoy, pero gracias a Dios tomé la decisión de vida, que también podemos compartir un poco. Mi lamento hoy es que yo no vi crecer a mis hijos los primeros 10 años. Se los cuento porque soy muy mal ejemplo, y eso no se debe hacer. Y cuando yo llego al banco, lo primero que yo empiezo es a decirle a las personas: aquí venimos a vivir, vivamos bien, pero parte de vivir bien es sentir el reconocimiento dentro de una organización, que uno puede crecer, que se puede desarrollar. Yo recuerdo hace como 3 años, y ahora Mauricio hablamos eso, de que la banca más humana, y creen pues que eso es cogerse uno la mano, y el amor, y las declaraciones, las aspiraciones. Sí, eso puede pasar, pero esas dificultades van saliendo poco a poco dentro de las organizaciones. Cuando uno llega y empieza a sentir ese aprecio por la organización, el sindicato, firmamos la convención, por fin, casi hacen huelga. Y yo escribí una carta, y se las digo con sinceridad, y no era, si me permiten decirlo a lo paisa, no era por lamber. Yo amo a Bancolombia, yo amo lo que quieran amar, pero es que cuando uno hace esa expresión, lo que está es expresando tal vez una de las virtudes más importantes que puede tener el ser humano, que es la gratitud. La gratitud a los padres, a la universidad, a quien le ayudó a uno a formarse. Yo amo a Bancolombia. ¿Saben por qué? Porque a mí me dieron la oportunidad de trabajar allá, muy joven. Y a mí, en el banco, me dieron el primer crédito para mi primer carro, y me dieron el primer crédito para mi primer apartamento. Y en el banco me casé, y en el banco tuve los hijos. Entonces, ¿cómo no va a ser uno grato? Yo sentía que allá podía crecer, me podía desarrollar, podía aportarle a la organización, podía aportarle a la sociedad. Por eso en el libro digo que uno tiene que concebirse como un ser social, como el empresario. El empresario es un ser social. Una de las invitaciones que tenemos que hacer todos, ustedes que están en esta comunidad universitaria, pero digamos desde la Facultad de Administración de Empresas, y una preocupación es cómo hacemos hoy, como me lo decía el profesor Jay Rado de Babson College, para conectar las empresas con la sociedad. Eso es lo que él llamaba la economía de la empatía. La empresa que hoy por hoy crea que solo viene a dar plata a la lata, y que el concepto es el de utilidad,
y el de exprimir. Y digámoslo, y que no suene comunista, o si suena comunista, pues igual, de exprimir al trabajador, de exprimir a todo el mundo para que el accionista tenga finalmente su rentabilidad. Estamos equivocados. Esas empresas no van a perdurar, no van a ser sostenibles. Una de las funciones más importantes que puede tener un presidente de organización o los directivos de una organización es hacerla perdurable, que perdure en el tiempo, que supere las dificultades. Eso es lo que tiene que hacer una organización, pero todo eso hace parte de un ecosistema, de sentir que uno puede producir transformaciones individuales, transformaciones de la organización y transformaciones de la sociedad, porque uno se debe a la sociedad. Esa sociedad es la que le está generando la riqueza, donde la empresa está obteniendo la riqueza. Yo me acuerdo que una vez después de una asamblea de accionistas titularon algo que dije de verdad, y es que en Bancolombia nos gusta pagar impuestos. Uy, este sí es bobo. Pues ¿cómo le va a ocurrir decir eso el presidente de una organización? A nadie le gusta pagar impuestos. Pero entiéndame por un momento. Es que nosotros hacemos parte de una sociedad, hacemos parte de un Estado. ¿Cuántos de los que critican la empresa como unidad de producción en una sociedad se benefician de esa misma unidad de producción? Digamos, en el sistema teóricamente se produce riqueza, se pagan impuestos, se redistribuye la riqueza y se busca igualdad, se busca equidad. Ojalá nosotros lográramos eso en nuestra sociedad. Pero es que una empresa ya tiene que dejar de pensar en utilidades y tiene que pensar más en valor compartido. Si uno fuera a hacer estrategia, muy pocas empresas realmente piensan estas dos cosas que quiero compartirles. Cuando uno va a hacer estrategia, ¿qué pasa siempre? Se va el presidente con 10 o 20 vicepresidentes y se encierran 2 o 3 días, discuten metas y dicen canales, innovación, rentabilidad, las metas. Esas son las cuantitativas. ¿Qué pasa con las cualitativas? Para uno pensar entonces en las metas cualitativas, uno en una organización tiene que empezar. Yo empezaría realmente siempre los ejercicios estratégicos preguntándome 2 cosas. La primera, ¿cuál es mi negocio? Muchas veces las empresas no saben cuál es el negocio. Para poner un ejemplo, el negocio de Bancolombia no puede ser prestar plata. ¿Qué tal que solo fuera eso? ¿Cuál es mi negocio? El negocio de Starbucks no es vender café. ¿Saben cuál es el negocio de Starbucks? Propiciar encuentros entre amigos. Y puede que el café no sea ni el mejor ni el más barato, pero uno baja a la esquina un rato en la mañana y se encuentra con amigos, un rato en la tarde y se encuentra con los amigos. Después de muchos años, y a raíz de un encuentro que tuve saliendo de la casa de mi mamá con la hija de una amiga de ella, y no me dejen olvidar enseguida la otra pregunta porque se me va, pero quiero contar acá esto. Alguien que preguntó, ahora falta una R, me acuerda que falta una pregunta. Sale Mónica y me dice, Carlos Raúl, yo necesito que me hagas un favor. Miren esta respuesta, yo me puse a pensar, por supuesto que no la dije así, le dije, Mónica, yo no hago favores. La verdad, cuando nosotros estamos en contacto con alguien, al servicio de la sociedad, al servicio de las personas, como lo mencionaba ahora en esa concepción del servicio Mauricio, nosotros no hacemos favores. Nosotros estamos satisfaciendo necesidades de las personas, estamos ayudando a una persona a crecer. Y la niña me dice, Carlos, es que necesito un favor, pues no le dije pues así, no necesito favores, ¿qué necesita? Me dice, es que necesito un crédito hipotecario para mi conductor en Bogotá. Yo le dije, claro, con muchísimo gusto. Otro diría, no, pues al presidente del banco pidiéndole un crédito para un conductor, sí, el que sea. Para abreviar el cuento, al señor le dan el crédito hipotecario y me escriben una carta. Ella y el señor Joselito, creo que es como se llamaba. Y me dicen en el último renglón una frase que yo empecé a utilizar y que a mí me cambió, digamos, la mentalidad. Y es que me decía, Carlos, tú te has detenido a ver que tienes un cargo que le cambia la vida a la gente. Y yo les digo a ustedes, todos nosotros, en cualquier posición que nosotros tengamos, no solamente tenemos el cargo, sino el encargo de hacerlo.
de cambiarle la vida a la gente. Pero les cuento esta anécdota. Entonces yo, feliz con mi frase, empecé a soltarla en los auditorios donde yo iba. Miren lo que me pasó, y Joselito, y le cambio la vida a la gente, y todo esto. Hasta que un día alguien por allá en un auditorio me dijo, pues claro, doctor, ¿cómo no le va a cambiar la vida a la gente si a mí me embargaron y me remataron el carro? Pues claro, y me puse a pensar, pues sí, le cambió la vida porque le quitamos la casa, le quitamos el carro, le embargamos el salario. ¿Cómo no le va a cambiar la vida a las personas cuando eso sucede? Dos cosas rápidamente, y no me van a olvidar de la pregunta, porque a mí se me van viniendo cosas y cosas. Y quedé con esa preocupación, dije, pero no renuncio a que tenemos el cargo de cambiarle positivamente la vida a las personas. Al final esa frase, después de un viaje que hicimos a Disney, al Instituto Disney, increíble, uno con 50 vicepresidentes y directivos, presidentes de filiales en Disney. Disney y un banco no deberían ser nada distintos. Uno, ¿por qué le va tan bien en Disney? Pasa tan bueno. Uno muchas veces dice, hay que llevar los niños a Disney, el que quiere es uno. Porque producen experiencias gratas, a eso hay que ponerle apellido, experiencias gratas. ¿Por qué es tan duro ir a un banco, a una notaría, donde el odontólogo, a una compañía de telefonía? Eso marcó pues un nivel de preocupaciones grandes. Al final quedó entonces, estamos para mejorarle la vida a las personas. Y tenemos el cargo de hacerlo. Todos, los 53.000. Eso nos cambiaba la mentalidad, por ejemplo, del concepto de clientes. El cliente, el empleado. A Richard Branson le preguntaron, ¿para usted qué es más importante, el empleado, el cliente o el inversionista? Y lo dijo clarito. En este orden, el empleado, el cliente, el inversionista. Así, en ese orden. ¿Ustedes creen que lo que yo decía ahora, un empleado que no le encuentre sentido, que viva aburrido, que no tenga un propósito, que no tenga reconocimientos, además del salario? Pues sí, el salario emocional, que tal vez es más importante. ¿Cuánto hubiera deseado yo tener vacaciones en vez de recibir 2 o 3 millones de pesos de un bono? Necesitaba tiempo para mis hijos. Ese empleado feliz va a ser feliz al cliente. Un empleado que esté trabajando por el salario, olvídense. Todavía no ha encontrado ese espacio en su vida. Pero ese empleado que está feliz, hace feliz al cliente. Miren nomás una actitud de un empleado feliz, de una persona que tiene sentido de pertenencia en una organización. Pues que son unos voladores. Y los hay en las empresas, uno los ve, se destacan en todo. Y ese cliente que lo hace feliz el empleado, que se siente respetado, que se siente escuchado cuando habla pasito, no cuando está gritando. ¿Quién va a terminar siendo el más feliz? El inversionista. Eso funciona. Muchas veces cuando uno habla de humanismo y del humano, cree que son temas de gestión de lo humano. O gestión de lo humano, como le decíamos nosotros, de recursos humanos. No. Yo hace, creo que 1 año, 2 años, estuve aquí en la Universidad de Rosario en una charla TED. Esas TED. El título de las charlas para todos los que participábamos ese día era el plan B en las organizaciones. Y me acuerdo que empecé diciéndoles, mire, las organizaciones pueden tener plan A, plan B, plan C, y esas son siempre variables, porque uno las combina en diferentes escenarios. La única que no es variable y es constante son las personas. Es que uno trabaja con personas. Y si me lo permiten y me lo dispensan por un segundo, el mundo de las empresas no existe. Las empresas son un medio por el que se realizan, nos organizamos para satisfacer necesidades y expectativas con bienes y servicios en una sociedad. ¿Quiénes? Las personas. Entonces, cuando eso sucede al interior de la organización, las cosas cambian. ¿Ustedes creen que a mí no me hubieran crucificado si los resultados finales, miren, a los 3 meses si esto no está funcionando, me hubieran sacado? Así hubiera llevado 20 años en la organización, muy querido, muy bonita la teoría del humanismo. ¿Qué? Eso del humanismo, de pensar en el otro. Pero ¿saben cuál es la buena noticia? Que teníamos un desempeño superior, que era buscado. Eso no era fruto del azar. Una de las organizaciones no improvisa, digamos en la teoría, no puede improvisar. Todo tiene hilo y vasos comunicantes, un hilo conductor. En el caso nuestro, era crear ese propósito común,
que inspirara, que dejara huella, que nos movilizara, en el que todos creíamos. Todos somos todos. Yo llegaba a almorzar a la cafetería del banco y las primeras que me recitaban la estrategia del banco eran las señoras de Sodexo. Doctor Carlos, ¿se acuerda? Calidez, cercanía, respeto, inclusión. Muy bien, estábamos haciendo la tarea, porque esa sí era la prueba de verdad. Que la estrategia la sepan solo el presidente y los vicepresidentes. Eso no podía pasar. Concebíamos la empresa diferente, la de la empatía, la de conectar. Y si ya decíamos ahora, ¿cuál es mi negocio? La otra pregunta, ya la voy a decir y no me olvidó, es ¿qué es un buen negocio? Si yo tengo claro cuál es mi negocio, tengo que tener claro qué es un buen negocio. Un buen negocio no puede ser solo en el que gana la empresa. A esa conclusión llegué después de muchos años. Hoy por hoy, si queremos hacer perdurables y sostenibles las organizaciones, un buen negocio es en el que gana el mayor número de personas posibles. Eso que llaman grupos de interés, no lo dejemos pasar desapercibido, que entre otras a mí la palabra interés no me gusta. Usted imagine uno hablando de grupos de interés en un banco, interés de mora, interés... Eso. Grupos de relación, ¿con quién me relaciono? ¿Quién me relaciono? ¿Quién me está ayudando a mí a cumplir mi propósito? Hacia adentro y hacia afuera. Ese es el verdadero sentido. Ese es el verdadero cambio. Y por eso demando yo tanto, y quiero compartir con ustedes, que inclusive si quieren conversamos un poco, porque me gustaría escucharlos desde lo académico y desde sus vivencias. Porque yo sentía algunas críticas, no mucho, porque yo le decía al empresariado que era tímido, que era insuficiente lo que se hacía, porque estaban creyendo que solo tenían un rol económico. Las empresas no solamente tienen un rol económico, también tienen un rol social, como actores sociales. Hay que hacer activismo, hay que proponer política pública, hay que seguir haciendo parte de la sociedad. A mí, sinceramente, me da mucho pesar, y lo digo aquí, se lo digo a los empresarios, lo digo en la ANDI, donde todavía me invitan, a decirles, señores, se tienen que mover diferente, se tienen que sacudir. No sigan creyendo que callados, haciendo plata, eso va a ser suficiente. Ese rol económico, ese rol social, es el que va a permitir un cambio de verdad en la sociedad. Hay que llegar, ya voy Mauro, a hablar y a creer en que integridad y alto desempeño son posibles. ¿Quién le dijo a uno que había que estar corrompiendo a todo el entorno, pagando malos salarios, no ser solidario, no tener sensibilidad social, no tener cuidado con lo ambiental para ganar? Nosotros tenemos que sacudirnos como sociedad. Ahora hablamos un poco, si quieren, del tema de la ética. La ética es un estado de reflexión permanente, quitémosle el miedo a eso. A creer que era un tema pues que viene de filósofos o que nos movemos de una manera y otra, ética. Porque a los pilotos, pues digamos los de la TAM, los de Avianca de rato no los mandan a simuladores, a Miami, y los ponen en tormentas para que ellos tengan simulada una situación. ¿Saben qué teníamos nosotros? Un simulador de ética. Con la Javeriana teníamos el CIRI y mandábamos nuestros directivos a presiones, a turbulencias, a situaciones reales para ver cómo decidían. La ética es de la esencia de la estrategia de las organizaciones. Eso en nuestra sociedad, de la cultura del vivo, del avispado, eso nos está matando. Esta es una sociedad enferma. Lo sabemos, lo sentimos, pero no nos quedemos quietos, desde la posición que cada uno de nosotros tenga. A mí me hicieron la primera entrevista, cuando yo ni siquiera sabía que iba a ser en el banco, no me había posesionado, y me dijeron que qué era lo que más me preocupaba del sistema financiero. Y le dije, no, a mí no me preocupa del sistema financiero, pues si son dificultades tenemos que solucionarlas. A mí me preocupa es la sociedad, la corrupción. Una entrevista en El Colombiano el 30 de noviembre del 2010. Un monstruo de 1000 cabezas, asintomático, callado. A las FARC las ve uno tirando bala. ¿Dónde ve uno los corruptos? Cuando los metimos a la cárcel, cuando el 1% de quien se maneja mal está allá.
Hablemos ahorita un poco, porque yo quisiera contar anécdotas del tema de la ética, del tema de las neveras, de la publicidad, del lenguaje en las organizaciones, que yo les decía cómo se hablan las organizaciones, cómo hablamos nosotros mismos. Yo les hago una pregunta entre nosotros nomás. ¿Cuántos de los chats que hemos escrito hoy en el día los podemos mostrar al del lado? No vamos a hacer el ejercicio, ni yo hago ejercicio, ni nada de esas cosas. Pero uno quisiera tener la tranquilidad de decirle a su señora, mi amor, cójalo. No tiene que esperar que me duerma. Esta semana Oiga, y a propósito que me duerma, esta semana leí una cosa que me llamó la atención. ¿Ustedes no vieron que un avión, creo que fue en Irán, tuvieron que aterrizarlo por un ataque de histeria o descomposición o molestia de la esposa de un señor, porque el señor estaba tomando traguito en el avión, se le durmió prendidito y la señora le cogió el dedo, le prendió y eso le funcionó ese celular con todas las de la ley. Y casi aterrizan el avión, o lo aterrizaron, no sé dónde fue. Pero bueno, vamos a empezar aquí una conversación un rato. Yo me podía quedar aquí porque uno tiene que aprovechar estos espacios para sensibilizarnos, para saber que tenemos muchas cosas en común, para saber que tenemos que reaccionar sin miedo, para reivindicar nuevamente el valor de los valores y de la familia, o de quien queremos, de quienes hemos aprendido cosas buenas. La única persona que sabe cuando actúa bien o mal, y eso es la ética, es uno mismo. No es que cuando he oído yo desafortunadamente frases con hágalo pero que no se den cuenta, es que no importa que nadie se dé cuenta con tal de que usted se dé cuenta. Y usted sí lo sabe. Y usted sí lo sabe. Entonces, Mauro, ya te veo hace rato ahí detrás y ya me da miedo. Muy bien. Pongámonos a hablar. Muchas gracias. Lo invito, doctor Carlos Raúl, a que se siente para que descanse un poco mientras preparamos las preguntas. Pero un aplauso por esta gran charla. Antes de cederles el micrófono a ustedes, porque estoy seguro que tienen muchas preguntas, y retomar algunos de los temas que planteó el doctor Yepes, como el de la ética, una pregunta clave que no ha sido respondida y la tenía pensada para este momento. ¿Por qué, si todo iba tan bien, por qué renunció? Esa fue una renuncia que sorprendió a todo el país. Joven, brillante, exitoso, con resultados extraordinarios, con una nueva cara del banco, con todo a su favor. Y en un momento dado, hace 3 años, en el 2014. ¿Que renuncié? Sí. No, el año pasado. El año pasado, apenas el año pasado. A comienzos la vida pasa muy rápido. Sí, pero empezó a planear su renuncia un poco antes. Bueno, háblenos de las 3 cartas, háblenos de las renuncias, que es un capítulo apasionante del libro. Háblenos de ese proceso de reflexión interior, de meditar sobre que todo tiene un momento y una oportunidad y que era oportuno hacer un cambio. ¿Cómo fue ese proceso? Y después de esa decisión, ¿qué ha aprendido usted de ese proceso y de esa decisión? Muy difícil de tomar, me imagino. Sí, Mauricio, y todos. No, sabes que no fue tan difícil. Yo me había preparado toda la vida para ese momento. O sea que eso no fue fruto de la improvisación. Pero empiezo con una anécdota. Reciente, de hace 3 semanas, llegó mi hijo a la casa furioso, porque en la universidad, en una clase que no sé quién es, pero sí sé el nombre del profesor, en la que él estaba, en la universidad donde él estudia, no voy a decir dónde es, había dicho, y vieron el caso de ese tal Carlos Raúl Yepes, que lo echaron y salió a decir que había renunciado por la salud. Eso para uno es muy duro, porque es parte de la forma como en sociedad nos comportamos, como nos creemos situaciones, o digámoslo, si me permiten un lenguaje coloquial, nos empeliculamos. Y creemos que las verdades, sin comprobarlas, son lo que uno piensa o lo que uno lee, y eso pues ahorita podemos hablar un poco de las dificultades que eso genera. Pero yo les comparto esto, yo, ahí donde me ven, he sido una persona muy enferma, de salud física. A los 32 años a mí me operaron del corazón, me sacaron esta vena, la radial, las 2 mamarias, la safena, y me las injertaron, y ahí va eso funcionando, y bien afortunadamente. Después vino, me acuerdo tal vez voy a traer a colación una respuesta que le di a Dora Goldman en un programa de Caracol, que hablábamos de las enfermedades, y yo le decía, Dora,
es que yo salvo el corazón, el hígado, el páncreas, el colon, la diabetes, la dislipidemia y el páncreas, del resto es todo aliviado. Y me dice, pero es que usted se ve muy bien. Y yo le dije, Dora, pero es que yo de la actitud y de la fe nunca me he enfermado. Y es verdad, a los 32 años cuando a mí me operan, a uno esto le cambia la vida. Yo he estado, y no fue la única vez que estuve cerca de la muerte, ya en el banco, y esto pues como les digo anecdótico, durante los 5 años y medio que estuve de presidente, porque yo estuve 23 años vinculado con el banco, 10 años como director jurídico, 7 en la junta directiva, y los últimos 5 y medio estuve como presidente, pues la verdad yo dije, aquí las cosas cambian, yo tengo que verlo de una manera diferente, y empecé a prepararme, y por eso digo que no fue fruto del azar, empecé a prepararme porque le cogí mucho miedo a muchas cosas en la vida. Y cuando empiezo a prepararme, me empecé a preparar gracias a un libro que no recuerdo el nombre, que me lo regaló el papá de un amigo, de Chopra, sobre la cultura del desapego. Y yo empecé a desapegarme, a hacer un ejercicio diario, a desapegarme del poder y del dinero. Yo decía, yo no me puedo dejar halagar por esto. Esto a mí no se me puede subir a la cabeza. Esto para mí no puede ser una búsqueda del día a día. En el libro entonces aparece ese capítulo de las 3 cartas, y las 3 cartas es porque, por supuesto que fue muy conocida, porque la publicó Semana, la carta de mi hija, que fue en la última pancreatitis, eso fue en octubre del 2015, o mejor, de mi última entrada a la clínica. Cuando yo llego a la casa encuentro una carta sobre la almohada, y era mi hija, donde pues, frase más, frase menos, me dice, papá, yo quiero que me veas graduar, que me veas casar, que me entres a la iglesia, que cargues mis hijos, pero como vas muy mal. Yo esa carta, pues por supuesto para uno, se la puede haber escrito cualquier padre a su hijo, cualquiera, es una carta amorosa, cualquiera. Yo la recibo y sí, la guardo y empiezo a reflexionar sobre ellas. Esa carta era conocida. Otra carta conocida porque la publicaron por estar en la Bolsa de Valores y todo eso, fue mi carta de renuncia, donde yo digo, ¿qué hice? Y más o menos pues estos temas, y digo, mire, tuvimos oportunidad con una visión de la vida, con un estilo de liderazgo, con una concepción humanista de la empresa, de avanzar en 5 años triplicando los números y las cosas que hacíamos. Como les decía ahora, si eso no hubiera pasado, me hubieran crucificado rápidamente. Pero la carta menos conocida, y la comparto con ustedes y los que no han leído el libro, y no es, pues, no es para que lo compren, pero la carta que a mí más me gusta es la carta de mi renuncia, que yo me la escribí a mí mismo el día que me nombraron presidente del banco. Ah, sí, porque después no le creen a uno, creen que la hizo después, y yo me fui para la notaría y dije, yo quiero escribirme mi carta de renuncia. En esa carta de renuncia yo me puse fecha de caducidad, me puse plazo, precisamente porque me daba mucho miedo de que me apegara al poder, que tenía mucho poder. Pues claro, ¿quién va a negar que el presidente de una organización como esa no tenga poder? Días en que me llamaba el presidente y 3 o 4 ministros, todos esos halagos, que si uno no está preparado, se lo van llevando con la corriente. Entonces aparece ese, y por supuesto, poder y dinero. Y en esa carta, yo digo que quería trabajar máximo, así lo dice, hasta el 1 de febrero del 2019, 8 años. Me parecía que en 8 años, después de haber estado 17, 25 años al 2019, yo ya me podría retirar, si los dueños lo aceptaban. Pero ahí también hacía una reflexión y decía, pero bueno, usted va a terminar su vida laboral y ¿qué sigue? Lo que pasa es que, entre otras, la renuncia mía sorprende porque en la vida laboral, cuando uno es empleado, no se concibe que uno en un cargo de estos, ganando dinero muy bien, uno se haga a un lado. Uno a esa edad ya le están diciendo, o se jubila o lo echan. Una de las dos cosas son las que pasan. Y yo dije, ¿por qué? Porque yo no me quiero jubilar acá. Y tampoco voy a esperar que me saquen. Yo voy a tomar mi decisión. Lo que yo no contaba cuando me puse fecha de caducidad eran mis enfermedades, como los compartí ahora. Y las tuve que anticipar. Y lo hablé en familia. Y ahí en esa carta yo decía qué quería hacer. Y les confieso que es lo que estoy haciendo ahora. Yo ahí dije que quería irme ahora a estar al servicio de la sociedad cuando dejaba de estar al servicio de una organización. Me quería ir a hacer visibles los invisibles.
y a utilizar la frase que a mí más me ha movido en mi vida personal y profesional y laboral, que todos seguramente la conocen, de la canción de Mercedes Sosa, que lo injusto no me sea indiferente. Hoy, 16 horas al día, las dedico a la sociedad donde yo vivo. Yo no estoy buscando negocios, yo no estoy buscando puestos, yo no estoy pidiendo favores. Trabajo en temas sociales, Bogotá, Cartagena, Medellín. Estoy en unas empresas comerciales, pero con una ilusión muy grande. Yo no sabía de esos sectores. Y dije, pero ya que me están invitando, ¿por qué no voy a eso? Me voy a aprender, todos los días me levanto a aprender. Entonces, ayer tuvimos la Junta de Postobón, estoy en la Junta de Viva Colombia, estoy en la Junta de PM, una empresa como esa, espectacular. Estoy con don Alberto Araujo y la familia Araujo en Cartagena, pero de ahí una cantidad de juntas sociales, sobre todo de lo que le duele y nos duele como sociedad. La Juanfe, prevención de embarazo juvenil, niñas de 12 años, de 13 años ya embarazadas. Muy duro eso. Eso sí garantiza por generaciones su pobreza. Primera infancia, buen comienzo. Muchas organizaciones de esas. La Alianza por Medellín, que es una alianza de valores. Una alianza de valores que salió de un tema bien interesante. Los países tenemos cosas muy buenas y muy malas. Pero teníamos que reflexionar sobre eso. ¿Por qué nosotros, y en el país se expandió esa cultura traqueta, del dinero fácil, rápido y bastante? Miren, las cosas que perduran en la vida, que valen la pena, ni son fáciles, ni son rápidas, ni son bastantes. Esa alianza por Medellín, la alianza por Cartagena. A mí sí que me duele esa ciudad. Todo el mundo dice que la quiere, pero muy pocas personas lo demuestran. Yo estoy encargado ya del eje social de la alianza, que es toda la estrategia de educación para Cartagena, la cultura ciudadana. Trabajo con Corpo Visionario, Santana Mocus. Estamos llevando ese programa allá, y tal vez donde más me gusta ir a mí, como dice el Papa Francisco y lo mencionaba ahora, a las fronteras, en la intervención de barrios vulnerables. 200.000 personas de 1 millón en Cartagena, ustedes no se imaginan dónde vive, es que no lo conocen, no sabemos qué es eso. Peor de lo peor, nos pueden mostrar cualquier foto y que ahí mismo decimos, ¿eso es África? No, tranquilo, mijito, está al lado suyo, detrás del hotel donde usted está pasando las vacaciones. Yo cuento estas historias y mi carta y todo esto porque es una invitación a nuestra sensibilidad en todo sentido, a toda hora, en saber pensar en los demás, en sacudirnos de esa visión egoísta de la vida, porque al final la alegría de servir y de hacer feliz a una persona, eso no tiene precio. Todos lo hemos sentido. Cuando uno puede ser solidario, cuando uno es amigable, cuando alguien le estrecha a uno la mano, le da un abrazo, tantas cosas que no se pueden comprar, que no tienen precio y por eso tienen todo el valor. Yo creo que esa es una búsqueda permanente, por eso las 3 cartas, por eso esa carta de renuncia, pero era Mauricio y todos fruto de una preparación. Es un ejercicio diario. ¿Ustedes creen que no es muy bueno que a uno le digan todos los días, o con mucha frecuencia, no todos los días, para decirlo bien, es que se va a ir para Madrid? Cuando usted le dice para Madrid, primera clase, vinos, hoteles, señores importantes, las Coplois, los Cortina, doña, ¿cómo se llamaba esta señora? La duquesa de Alba. Después les cuento una historia con la duquesa de Alba que de hace muchos años, pero aquí me quedo toda la noche contando historias. Ana Botín, la competencia, pues aquí en Colombia. Banco Santander. Muy bien, oportunidad para ustedes, porque estoy seguro que tienen muchas preguntas. ¿Quién quiere hacer la primera pregunta? Ahí atrás tenemos… Doctor Carlos Raúl, yo a usted lo he puesto de ejemplo a seguir en muchas de mis clases a los alumnos de maestría, a los alumnos de pregrado del curso de Pensamiento y Práctica Gerencial, por todos los resultados que usted demostró en su carrera profesional. No tanto por lo anecdótico de cómo cambió su proyecto de vida en la fase final, que llamó mucho la atención en el país, efectivamente. Dígame, además de los jesuitas, ¿quién más influyó en usted, así muy particularmente? Y yo sospecho que Nicanor Restrepo Santamaría, sospecho, pero en su casa, ¿qué?
Cuéntenos un poco de su papá y su mamá. ¿Cuál es tu nombre? José Vargas Caicedo. José, muchísimas gracias. Bueno, como yo decía ahora, pues uno es fruto de los procesos de formación, buenos o malos, pero es fruto de eso, como es fruto de las conversaciones. En las empresas, inclusive en el mundo empresarial, las empresas, el resultado de la empresa es el resultado de sus conversaciones internas, de cómo se conversa en una organización, cuál es el nivel de confianza, que eso lo tenemos muy poco. Nomás esta mañana estábamos en el comité de gestión de PM y yo estábamos hablando precisamente de las conversaciones en las organizaciones y en todo en la vida. ¿Qué puede producir más resultados, más positivos que la confianza? Es directamente proporcional a mayor confianza, los mejores resultados. En una organización, si no hay confianza, entre padres e hijos, si no hay confianza, entre el profesor y el alumno, si no hay confianza, ¿qué resultados podemos esperar? Entonces, lo primero que hay que hablar es cómo se conversa cuando uno conversa. ¿Cuáles son esas conversaciones inteligentes, las conversaciones informadas? Y tal vez las más importantes y las que menos hacemos, las conversaciones pendientes. Las que eludimos, las que le sacamos del cuerpo, las que no nos gusta tener, porque son las difíciles. El papá con el hijo con el papá. En mi casa yo fui muy afortunado. Mi papá era músico, ya murió en el año 2000. Mi papá fue director del conservatorio de la Universidad de Antioquia. Vivió toda la vida, tocaba piano, órgano. Era un ser extraordinario. Vivió 18 años en Europa estudiando música. Era profesor de solfeo, de contrapunto, de armonía. Traducía todos los libros de sus profesores en alemán, en Francia, Italia. Y era una persona absolutamente sensible. Muy estricto. Muy estricto. ¿Ustedes creen que yo podía salir a unas vacaciones tranquilo? El primer día de vacaciones mi papá nos estaba esperando, nos iba para el trabajo a ver cuál era el plan de trabajo para vacaciones de los hijos. No crean que es que porque salíamos a vacaciones nos podíamos levantar a las 9 de la mañana. Esa manía todavía de levantarme a las 5 la tengo desde ahí, o 4:30. Era ese proceso. Entonces era buscando un equilibrio y me decía, llegaba y mi papá nos devolvía el plan de trabajo de vacaciones. Mucho fútbol, muchachito. Tan, devuélvase a mandarle el plan. Entonces nos ponía a leer, nos ponía a hacer ejercicio, nos ponía a alimentarnos bien. Y todo eso se le va quedando a uno. Voy a decir una cosa que a mí me gusta mucho y créanme que no es por arrogancia, sino porque me pareció muy bonito. En mi casa nunca se oyó un grito. Y hoy yo casado, nunca se ha oído un grito. Porque lo aprendí en mi casa. Entonces aparece una característica adicional de la disciplina, que es el ejemplo. Uno lidera con el ejemplo. Y el ejemplo es la mejor expresión de la coherencia. Entre lo que uno piensa, dice y hace. Volver a acción las palabras y el pensamiento. ¿Se imagina un presidente como uno en una organización hablando de cercanía cuando tiene el ascensor directo todos los días, del sótano a la oficina para no tenerse que ver con nadie? Eso no es coherente. Yo, como el Papa Francisco, yo preguntaba en el banco, dígame, ¿en dónde no ha ido el presidente del banco en su vida? Para yo ir, seguramente era maluco. Había mucho mosco. Picaban mucho. No había vino bueno. No eran buenos los colchones. No como el de Rigoberto que le pusieron una tabla. ¿No vieron esa historia hace poquito? Que llamó a la recepción del hotel y él que no sabe hablar inglés y logró decir que el colchón era muy duro y le subieron una tabla que para que lo endureciera, que estaba muy blandito el colchón. Pero fíjense que son palabras que van quedando ahí, pero que uno las tiene que volver a acción y realidad. Disciplina, amor, respeto, confianza, coherencia, ejemplo. Y eso que pasó en la casa, lo pone uno a pasar en la organización, es muy fácil. Nosotros creamos nuestro propio lenguaje. No era un lenguaje inventado. Hasta los nombres de las áreas nos los inventamos nosotros. Ahora cuando dije, no era el área de recursos humanos, era vicepresidencia de espacio, para que desde el nombre sepa que era, de gestión de lo humano. Los salones no se llamaban salón 1, A2, 3, yo no sé cómo llaman acá, se llamaban, porque como dije ahora, todo habla en una organización, se llamaban de acuerdo con nuestros valores, los que escogimos nosotros mismos. Se llamaban coherencia, calidez, cercanía, respeto, inclusión, integridad,
Confianza. ¿Dónde nos vamos? A las 4 en el Salón Innovación, porque a las 6 tengo una reunión en el Salón Confianza. ¿Por qué no aprovechamos estas cosas para hablar en ese lenguaje? A todo le cambiamos el nombre. Nos inventamos un comité que se llama Comité de Respeto por el Cliente. En otra área se podría haber llamado Comité Comercial. No, un momentico, es que nosotros venimos a ver aquí dónde es que estamos haciendo mal las cosas nosotros, dónde es que nosotros estamos mal tratando a los clientes. Y nos inventamos la venta responsable, y nos inventamos la cobranza digna. Cobranza digna, es que yo fui el director jurídico del banco, yo tenía a cargo 20.000 demandas, yo tenía a cargo todos los empleados, yo tenía a cargo todos los abogados. ¿Cómo era el proceso? Vea, señor abogado, usted va y yo le entrego aquí un caso de un deudor en mora. Y usted se va y lo demanda, y lo embarga, y le remata y me trae la platica y usted se gana el 10%. Pues voy a decirlo así, pero no pasó. Casi me matan mis colegas abogados, porque en vez de tener esa visión desde el punto de vista de lo jurídico de la demanda, nos fuimos a preguntarle a antropólogos. ¿Por qué las personas entran en dificultades? ¿O es que uno entra en dificultades porque quiere? ¿Uno pierde la casa porque quiere? ¿Entra en mora? No, pues qué rico entrar en mora. No. Y lo que les decía, puede ser culpa inclusive de nosotros mismos los bancos. Venta responsable. ¿Cuánta de la cartera vencida es culpa de nosotros mismos? Que le vendemos tarjetas de crédito a personas que ya sabemos que están sobreendeudadas. Ese no era el objetivo nuestro. Yo les decía ya, el objetivo nuestro no es que nos traigan las cosas de las personas y nos paguemos con eso. El objetivo nuestro, si somos tan poderosos, que lo éramos o lo son, es mejorarle la vida a las personas. Y entonces, en vez de que ese era el proceso para que un abogado cobrara y recaudara, le dijimos al abogado, vea, si usted en 3 meses es capaz de ayudarle a esa persona y de conciliar con ella, usted va a tener mejores ingresos. Ustedes no se imaginan lo que pasó, la cartera vencida para abajo, el recaudo para arriba. Si un cliente que estaba con 4 bancos tenía 100 pesos para pagar, nos prefería a nosotros. En venta responsable le preguntábamos, ¿usted lo necesita? ¿Usted lo puede pagar? ¿Usted tiene toda la información? ¿Usted sabe cuánto le vale? Puede que en ese momento un cliente le diga a uno que no, pero como estamos estableciendo relaciones de confianza y de respeto, el día que esa persona le puede decir a uno que sí, va a venir donde uno. Esa es una forma en que nos cuidábamos. Pero fíjense, terminando la respuesta, profesor, es que esos procesos de formación, desde su hogar, desde la forma en cómo uno se relaciona, en la vida van detrás de uno, para bien o para mal. Y cuando uno llega, en el caso mío, a una posición como esta, afortunadamente, y junto a la formación de los jesuitas, pudimos hablar ese lenguaje, pudimos pensar de esa manera y lo pudimos poner en acción. Una de las críticas que yo más hago ahora, Mauricio y todos, es que nos tenemos que preguntar en qué momento le endosamos la educación de los hijos a la calle. Ya dejó de ser problema de los papás. Y los muchachitos, el muchachito lo cogen robando y el papá pone una tutela en el colegio porque su bebecito estaba robando y a mí no me lo echan, a mí me lo tratan y mis derechos y mi libre desarrollo, yo no sé todas esas cosas. Yo ya pues, ya el derecho, no mentiras, tampoco tanto, todavía lo ejerzo, pero me duele. Y es por eso, como les decía ahora cuando conversaba, hay que reivindicar nuevamente en la casa, en los lugares donde nos comportamos, el valor de los valores y de esos procesos de formación. Yo solamente quiero dar fe de que efectivamente la filosofía de una banca humana queda en el ADN de la organización, de las personas. Usted está en Bancolombia en este momento y trabajó con él como presidente. Sí. Muy bien. ¿En qué área estabas? Con la fiduciaria. En la fiduciaria. Ah, muy bien. Muy bien. Efectivamente sí, es algo que todo esto es de verdad, todo sucedió. Es cierto, es cierto. Muy Y el hecho de que verdad digamos que la filosofía de ayudar a las personas tal cual es. Vamos a hablarlo aquí abiertamente y pues llega, a veces entraba una llamada y pues dice uno me enchicharroné, ahora no sé dónde enviarlo y pues trata uno de hacerle el quite. No, digamos que eso pasó a que uno hasta que no encontrara de verdad a quién ayudaba a ese cliente, no descansaba uno, no importa el tiempo que se gastara, pero la idea era poder ubicar a esa persona donde tenía que estar.
Muchas Muchas gracias, gracias. de Muchas verdad. gracias por el testimonio. Lo extrañamos mucho. Perdón, Mauricio, A tu eso me compañera pasa de mucho, atrás. Sí, pero adelante. mire, como estábamos hablando de que el salario emocional es muy importante, para mí esas medallitas, que inclusive decíamos, las medallitas, los reconocimientos son muy valiosos, pero no nos podemos quedar embelesados de por vida por ellos. Hay que disfrutarlos, se disfrutan un día y hay que seguir la página. Una de las medallitas que a mí más me gustaron fue tal vez en el 2015, llegó una encuesta interna de satisfacción del trabajo, donde el 98.7% de los funcionarios de la organización decían estar comprometidos con la banca más humana y se sentían felices en la organización. Para uno, al frente, que las personas digan, yo estoy bien, yo me estoy realizando aquí, para mí era lo más importante y creo que para todos nosotros. Buenas tardes, doctor Yepes, qué gusto tenerlo acá. Me interesaría mucho conocer usted cómo hace en ese momento en que se para delante de la junta directiva a venderles la idea de una banca más humana. ¿Cómo fue esa experiencia? Muy dura, muy dura, porque es que en las empresas no se habla de amor, sino de temor. Entonces, ese estilo ya está mandado a recoger. Fue muy dura porque tal vez sacudiría una frase de hace muchos años, un profesor español en unos temas de gobierno corporativo, decía que cuando uno llega a introducir en las organizaciones temas exóticos de contracorriente, eso va a pasar siempre por una etapa de resistencia, de resignación y de convicción. Yo sabía que esto tenía que tener una agenda de cambio, que las decisiones no podían ser aisladas, que todo había que juntarlo, y realmente empecé con el grupo directivo y hubo mucha resistencia, porque al fin y al cabo en un banco, imagínense, y como decías ahora, que dicen que Bancolombia S.A. sin alma, pues lo dicen de todas las S.A., pero fíjense que esa era la principal motivación, y mira lo que tú dices, precisamente en una de esas herramientas de Ignacio de Loyola, que se llama pararse a pensar, el examen general. Yo, por ejemplo, todas las noches hago el examen general. Yo no me acuesto sin preguntarme qué hice bien, qué hice mal, qué pude haber hecho diferente, qué dejé de hacer. Y eso que comúnmente se llama un monólogo es el más profundo de los diálogos, que es con uno mismo. Uno habla muy poquito con uno, muy poquito, no tiene tiempo para eso. Uno se conoce muy poquito. ¿Por qué? Porque no tiene tiempo para hacerlo. Entonces, en medio de esos temas fue que empezamos a generar ese trabajo con el equipo directivo. Y me hice yo un día la pregunta, recién nombrado, ¿qué era lo que más me molestaba a mí de los bancos? Pues si llevaba ya 17 años y sabía qué me molestaba, por supuesto ya tenía que pararme aquí, en este lado, viendo el banco desde otra perspectiva. Y lo que más me molestaba era la frialdad, la exclusión, el irrespeto y la lejanía. Magia, ahí está la respuesta. Todos los atributos eran cercanía, respeto, inclusión. Y los empezamos a desarrollar en todas nuestras actuaciones. Miren, era tan importante el tema de lo humano, que como yo tenía el poder para poder y montar una estructura organizativa, que creamos la Vicepresidencia para el Desarrollo de la Banca Más Humana. Nombre rarito, pero desde el nombre sabe qué es eso, como les decía ahora. Ese vicepresidente tenía la obligación de asegurarle a la organización que nuestros procesos, nuestras políticas, nuestras decisiones eran humanas. Eso era muy importante, era la búsqueda del equilibrio. Como les decía ahora, no es solamente el rol económico. A mí cada ratico me presentaban proyectos con unas tasas de retorno, con unas utilidades, con un halago para los accionistas y para el balance y para el ego. ¿A costa de qué? De lo ambiental, de lo social. A los Raúl, es que están haciendo una masacre en el banco, me llama el presidente del sindicato un día, yo saliendo de Río Negro, de una reunión. ¿Qué pasó, Juan Carlos? Me dice, no, es que están sacando a las señoras de los tintos, 250 señoras. Yo, como les decía ahora, ni idea. Llamo yo al vicepresidente y le digo, viste, es que me acaba de llamar el presidente del sindicato, me dice que hay un plan para salir de 250 señoras de los tintos. Digo, no. ¿Y qué pasó? ¿Es verdad? Me dice, sí, es verdad. Por eficiencia nos vamos a ahorrar 1.000 millones de pesos al año. ¿Ustedes creen, ética y moralmente, que una organización que da 2.518.000 millones de pesos al año puede tomar decisiones de ese estilo?
¿Saben qué hice? Me inventé un día que se llamaba un día sin Sodexo. A las señoras de los tintos las mandé para la casa, organizadas. Le hicimos unas actividades y todo, simplemente para que su ausencia nos hiciera sentir su presencia. Que las personas supieran, miren, más contemplados que un empleado, por una señora de estas, le saben el nombre a todo, le pican la frutica, que si el café, que si dulce, que si salado, que no sé. Le viven la vida, pero son invisibles. Miren y verá cuando entran a una sala, cuántas personas la saludan, cuántas personas les dan las gracias. Pero como estábamos hablando, profesor, del ejemplo, y el ejemplo que aprendí en la casa, a las primeras personas que yo saludaba en cualquier reunión donde llegaba, era el personal de servicio. Siempre. Y no lo hacía por venderme ni mercadeo, me nacía. Esas cosas que uno hace espontáneamente, genuinamente, quien las recibe, las ve así, como también las ve cuando no son genuinas. Entonces yo creo que sí, hubo mucha resistencia, pero sabía que tenía que llegar a la etapa de la convicción. Cuando decía ahora que el 98.7 estaban felices en la organización, creo que en ese 1.3 debe haber unos 3 o 4 vicepresidentes que no fui capaz de sacar, pero llevan muchos años y se vuelven unos reyesitos, entonces es muy difícil. De pronto fui cobarde. Muchas gracias, doctor Carlos Raúl. Desafortunadamente se nos acaba el tiempo, pero está el libro. Está el libro y no estoy vendiendo el libro, no recibo comisión por la venta del libro. Pero es que de verdad que vale la pena leer el libro porque el libro es exactamente como esta conversación. Está lleno de sabiduría, de ejemplos, de consejos, de experiencias, de vivencias que realmente enriquecen mucho no solamente nuestra vida laboral, profesional, sino nuestra vida personal. Y eso es lo que hacen los grandes líderes. Los grandes líderes impactan positivamente su entorno, no solamente a nivel empresarial, sino a nivel de sociedad, a nivel de individuos, a nivel de familias. Quiero terminar leyéndoles los sueños, porque es un capítulo muy bello. Muy rápidamente, son 5 o 6 sueños. Les voy a leer solamente los enunciados de los sueños. Dice en uno de los fragmentos del capítulo 42, debemos darnos la oportunidad de soñar con un país donde todos tengamos las mismas posibilidades. Sueño con ese país donde todos quepamos, donde la esperanza de ser mejor persona se pueda cumplir. Sueño con un país donde se respete la dignidad humana. ¿Cómo no soñar con un país donde los niños puedan ser felices, sean respetados, sean amados, que tengan esperanza? Sueño que los ciudadanos quieran su país, su sociedad, sus comunidades, que ejerzan sus derechos de manera libre, responsable e informada. Sueño con un país donde antes que técnicos especialistas estemos buscando personas y profesionales con un alto compromiso ético. Sueño con un país donde haya justicia social, equidad e inclusión social. ¿Por qué no soñar con un país donde la regla sea la integridad, el respeto por el otro, por los demás? Sueño con la paz, la reconciliación, la convivencia, el perdón y el arrepentimiento. Muchas gracias, doctor Carlos Raúl. Un aplauso. Muchas gracias, Mauricio. Muchísimas gracias. Y muchas gracias a ustedes. De verdad que espero que... Ahora decías que ha subrayado mucho. Yo creo que no es tanto subrayar, que es muy, muy bueno, sino así sea una sola frasecita que a uno le gusta, cumplirla. A mí una de las que más me gusta y creo que cambiaría de verdad nuestra sociedad enferma. Es que tenemos que estar muy enfermos y todavía le hacemos homenajes al Mono Jojoy y a Pablo Escobar. Como que la dignidad humana es inviolable. Y la última, para que la piensen, ¿qué tal si solo dijéramos la verdad? ¿Cómo cambiarían las cosas? Muchas gracias, buenas noches.